Bueno, buenos días a todas y a todos. Nuevamente, muchas gracias por asistir a la convocatoria que realiza la delegación del Gobierno en Ceuta. Y antes de iniciar con la rueda de prensa para la que estamos aquí convocados, en la que rendiré cuentas de lo que hace el Gobierno de España en nuestra ciudad, quiero lamentar el fallecimiento de un inmigrante que ha aparecido en las costas ceutíes hace apenas unos minutos. Nuevamente el Estrecho se convierte en un triste cementerio de personas que, como decía en anteriores comparecencias, buscan una vida mejor. Que descanse en paz este nuevo inmigrante que ha aparecido en las aguas de la playa del Chorrillo, del que tenemos que lamentar su muerte. Creo que es lo más importante que os puedo decir ahora, lamentar esa muerte, con independencia que os dé cuenta de lo que el Gobierno de España hace en nuestra ciudad. Como os decía, estoy aquí para dar un nuevo informe de rendición de cuentas de lo que el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, con su cumpliendo, establece en las distintas áreas de nuestra ciudad. Y se recoge un análisis pormenorizado de los medios y las inversiones realizadas por el Ejecutivo de nuestro presidente en Ceuta. Ceuta está contando con un respaldo histórico del Gobierno de España, no solo en inversiones, también en financiación y en apoyo a muchas de las medidas y de los proyectos estratégicos que se están produciendo. No hay que olvidar el inicio de las obras del cable eléctrico que los ciudadanos de Ceuta pueden ver en la explanada de Juan 23, en la obra histórica con una inversión de más de 300 millones de euros, por lo que se apuesta por la energía en nuestra ciudad. Pero no solo de inversiones se vive, también del fomento del estado del bienestar. Y así lo estamos viendo en las distintas medidas de carácter social que se están adoptando y que tienen consecuencias en nuestra ciudad. Hablando de cifras concretas, deciros que de los fondos europeos Next Generation han venido a Ceuta 51,8 millones dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es un dinero que se ha ejecutado, se ha dado a la ciudad autónoma de Ceuta. De ellos, 32 millones de euros lo está ejecutando el Estado. El Estado está invirtiendo en Ceuta, está apoyando muchos de los proyectos que se están dando. Y cerca de 1000 empresas, instituciones y ciudadanos y ciudadanas de Ceuta se están viendo beneficiados de este dinero. Recuerdo que el día de las votaciones de las elecciones europeas se me preguntaba qué sentido tienen las elecciones europeas y yo decía, Ceuta es importantísimo que confíe en Europa, porque de Europa vienen muchos fondos que cambian la estructura social y las inversiones de nuestra ciudad. Esto viene a demostrar que no estábamos equivocados cuando lo decíamos y que las instituciones europeas tienen una importancia extrema en nuestra ciudad. Estamos hablando, como os decía, de 51,8 millones de euros, de los que 34 millones ejecuta directamente el Estado de la Nación. ¿Qué ha recibido la ciudad autónoma? Con independencia de que son proyectos finalistas y que la ciudad en ocasiones pues lo lleva a esos proyectos de una manera más eficaz u otra, estamos hablando de 19,8 millones de euros que ha recibido la ciudad autónoma de Ceuta. 19,8 millones de euros. A todas luces, la implicación del Gobierno de España con nuestra tierra es clara y evidente. El presidente Pedro Sánchez cumple con Ceuta, cumple, no se limita a visitas de sus dirigentes, no se limita a hablar de nuestra ciudad, sino que traslada fondos para el desarrollo de nuestra ciudad. Podemos hablar del programa de comercio interior, con una inversión de casi 1 millón de euros. 1 millón de euros que cuando muchas veces hablamos de buibonos, de campañas del comercio y no sabemos muy bien de dónde sale ese dinero, yo estoy aquí para contárselo. Ese dinero viene del Gobierno de España, del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y ese Gobierno invierte en la ciudad y invierte en el tejido productivo de Ceuta. Prueba de ello es ese 1 millón de euros que destina a ese fomento del comercio,
tan necesario en una ciudad como la nuestra. No me puedo olvidar del empleo, no me puedo olvidar de las cotizaciones a la seguridad social. 22.300 personas tienen contrato indefinido en nuestra ciudad. Esto supone un 3,3% más que antes de la reforma laboral. El tejido social, el carácter social de este Gobierno, en el que nadie se debe quedar atrás, es prueba evidente en nuestra ciudad con esa contratación indefinida con cifras históricas que se están consiguiendo. Y no menos cierto es lo que se está consiguiendo en afiliaciones a la Seguridad Social, con 23.451 afiliaciones a la Seguridad Social a fecha de 30 de junio de 2024. Podemos sentirnos orgullosos de estas cifras, pero no podemos caer en la complacencia. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir cumpliendo, y ese cumplimiento tiene que beneficiar a quienes más lo necesiten. Ese es el proyecto del Gobierno socialista, ese es el proyecto del Gobierno de España. No nos hemos olvidado de los empleados públicos, esos que sufrieron graves congelaciones en etapas pasadas, esos que no tenían el sueldo adecuado a las necesidades y a la calidad de vida necesaria. A esos empleados públicos, que en Ceuta estamos hablando de casi 10.000 empleados públicos, para ser exactos 9.928, se le ha subido el salario con carácter retroactivo desde el año 2023 en un 0,5%. Pero no podemos quedarnos ahí. El precio de la vida sube y muchas veces los salarios no son acordes a ese precio de la vida. Y en el 2024 se han incrementado los salarios de los empleados públicos en un 2%. De gran importancia, como os decía, es el estado de bienestar. Tenemos que tener un estado de bienestar sólido, en el que las personas que más lo necesitan se vean respaldados por el Estado para que en sus circunstancias complicadas puedan, cuanto menos, sobrevivir. Aquí en Ceuta, 9.787 personas se están beneficiando del ingreso mínimo vital, de los que 5.410 son adultos y 4.377 son menores. Como os decía anteriormente, estamos hablando de cifras a 30 de junio de 2024. Quizás han sufrido algunas variaciones en el mes de julio, pero todavía no están contabilizadas. La revalorización de las pensiones es algo público y notorio. A cualquier pensionista se le puede preguntar. ¿Y en Ceuta de qué hablamos? Pues hablamos de 8.639 personas que están viendo cómo sus pensiones se han incrementado y se han revalorizado. Ni más ni menos que lo que merecen aquellas personas que durante toda su vida han estado trabajando y en el final de su vida necesitan unas condiciones de vida dignas. Por eso el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha revalorizado esas pensiones conforme al IPC. Podemos hablar también de casi 1.800 personas, 1.779 beneficiarias del bono social eléctrico. Y la dependencia, esa gran olvidada en algunas comunidades autónomas, pese a la insistencia del Gobierno de España. 5,5 millones de euros para políticas de cuidados. 1,4 millones para la pobreza infantil. Y así podría seguir enumerando distintas cantidades que, aunque son frías, representan la cara de muchas personas beneficiarias de la misma. Y hay un aspecto que podemos y queremos fomentar dentro del Gobierno, que es la investigación. En enfermedades como el ELA, otras enfermedades raras, se están invirtiendo. Yo siempre digo que en estos casos nunca es suficiente, porque cuando se sufre no se encuentra consuelo en estas políticas públicas. Pero sí que debemos reseñar que estamos hablando de 6,9 millones para que se siga investigando, que se sigan tratando esas enfermedades raras con especial relevancia, como es el ELA. Y nuestros jóvenes, ¿qué decir de nuestros jóvenes? Pues que se están beneficiando de un verano joven,
un verano joven en el que se le permite viajar con grandes descuentos. En eso tenemos que hacer una campaña de difusión entre todos porque no siempre llega. No siempre son solicitantes estos jóvenes de ese programa de verano. En Ceuta ya sabemos que se han beneficiado de ello 2.088 jóvenes dentro del programa Verano Joven. Una de las cosas que preocupan y ocupan al Gobierno de España y a esta delegada del Gobierno, a esta delegación del Gobierno, es la igualdad entre mujeres y hombres. Estamos hablando de que, por desgracia, todavía existe brecha en esa igualdad y esa brecha hay que quitarla. En Ceuta, 664 mujeres se están beneficiando del complemento por maternidad en su pensión. 697 están beneficiándose de ese complemento para reducir la brecha de género en las pensiones. Y quiero hacer especial hincapié en los 1,7 millones que se están destinando al plan corresponsables. Como sabéis, creo que lo he dicho en alguna ocasión, estamos pendientes del centro de crisis que debe ser ejecutado por la ciudad autónoma. Y desde aquí les pido que una vez que tienen los fondos, trabajen en que eso salga, en que se haga, en que no se queden meros proyectos. El Gobierno ha cumplido con traspasar esos fondos. Por favor, Gobierno de Ceuta, trabaje en la ejecución de ese centro de crisis que tanta falta les hace a las mujeres ceutíes. Pero no solo eso, también se ha pasado a la ciudad 1,6 millones de euros en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 1,6 millones de euros, que también tiene la ciudad para trabajar en políticas de igualdad. Debe hacerlo y le vamos a exigir desde el Gobierno de España que así lo hagan. No me quiero olvidar y quiero hacerlo además porque, como bien decíamos ayer y a preguntas de algunos de sus compañeros, hemos tenido algún que otro caso de violencia sexual en feria. Pero no es, por desgracia, no estamos hablando de cosas aisladas. Tenemos que trabajar todo para erradicarlo, evitarlo y poner a los culpables donde se merecen, ante la justicia. Para ello hemos destinado 414.589 euros, a programas y planes autonómicos destinados a estas víctimas de violencia sexual y violencia de género. No vamos a parar hasta erradicar esta lacra. Que lo tengan claro los agresores o posibles agresores. Vamos a estar detrás de ellos y no vamos a consentir que ninguna mujer sea víctima ni de violencia de género ni de violencia sexual. El Gobierno va a pelear porque estas mujeres tengan cobertura y ellos acaben donde se merecen. Un tema muy importante para la ciudad de Ceuta y en el que el Gobierno de España está trabajando es en el tema de los centros de acogida de menores. Se han destinado 15 millones de euros para infraestructuras destinadas a acoger menores en Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y nuestra ciudad hermana de Melilla. Y estos 15 millones forman parte de un paquete de 35 millones de euros que se han destinado a las distintas comunidades autónomas para que acojan a 400 niños y niñas y adolescentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y Canarias. Aquí quiero hacer un parón y quiero hacer un llamamiento a esas comunidades autónomas que se empeñan en bloquear esa acogida de esos menores. Dejemos esas presiones que parece ser que tienen algunos gobiernos autonómicos para permanecer en el poder de no acoger a estos niños y démosle una salida. El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa el plan. El Gobierno de España sabe qué hacer con esas menores, pero se está encontrando con un bloqueo totalmente injustificado por parte de determinadas comunidades autónomas. No dejemos que esas presiones políticas vayan a donde están llegando, suponiendo un bloqueo del artículo 35 de la Ley de Extranjería,
que a fin de cuentas lo que viene a perjudicar es a las ciudades principalmente receptoras de menores, como son Melilla, Ceuta, nuestra ciudad, y Canarias. No solo perjudican a la ciudad, también perjudican a esos niños que ven en el futuro una acogida en centros peninsulares. Con los menores, señores y señoras del Partido Popular, no se hace política. Volviendo a las infraestructuras, decir que se va a invertir, ya se ha licitado y adjudicado, las obras de ejecución en distintas operaciones de conservación y explotación de carreteras del Estado. Estamos hablando de 4,2 millones de euros. Y en el caso de la Nacional 352, que es a la obra a la que me refería, ya se ha licitado, se ha ejecutado y estamos hablando de 3,5 millones de euros. Si todo va bien, si no hay incidencias en el proyecto, adjudicación y en la puesta en marcha por parte de la empresa adjudicataria de las obras, estamos hablando de finales de septiembre, octubre, como inicio de las obras en la Nacional 352. Una obra proyectada, licitada y adjudicada. Como os decía al principio, mi tarea y mi labor es rendir cuentas de lo que se hace. De lo que se hace con hechos concretos, con datos, con números. Algunos de los que me conocen saben que no me gusta nada la frialdad de los números, pero a veces hay que darlos para que se refleje lo que se está haciendo y en lo que se está trabajando. Seguimos cumpliendo, seguimos trabajando. Y permítanme que les diga, a lo mejor no en la medida que nos gustaría, pero también quiero recordar que existen unos presupuestos generales del Estado que están bloqueados en el Congreso. Y créanme que no es por la voluntad del Gobierno de España, todo lo contrario. Quizás, si tuviéramos presupuestos generales del Estado, estaríamos hablando de más inversiones y de más dinero para Ceuta. La situación es la que es, los presupuestos están bloqueados y confiemos en que la cordura vuelva al arco parlamentario, tengamos presupuestos y podamos ejecutar muchos más proyectos de los que ya de por sí tenemos actualmente.